¿Qué necesitaría un apego ansioso en la cama para sentirse seguro? No. En el momento de la intimidad, ¿cómo te evades? Estás cara a cara con la otra persona, con tu herida, No es lo mismo un apego ansioso que esté con un apego seguro que esté con un apego evitativo. ¿Qué suele ofrecer una persona con un apego ansioso en la intimidad? El ansioso también puede perder el deseo. O llega un momento como que la intimidad para él ya es como, no, así no quiero, ¿no? Porque al ansioso también muchas veces se enfoca tanto en sí mismo, en su dolor, que se olvida de que la otra persona es un universo diferente. El deseo se apaga como un mecanismo de protección, porque el deseo necesita dos cosas básicamente. Por un lado, el deseo del evitativo surge del... Marien Figueredo, sexóloga, terapeuta de pareja y experta en bienestar emocional. Marien acompaña a personas y a parejas a reconectar con el deseo, a superar bloqueos sexuales y a transformar la intimidad en un espacio de poder y autoestima. Su enfoque combina ciencia, conciencia y mucha humanidad. Bienvenidos a todos a Proyecto en Blanco, un podcast más, una invitada más muy interesante, con mucha sabiduría, ya verán, quédense hasta el final porque es imperdible lo que nos va a compartir. ¿Qué tal, Marien? Bienvenida. Hola, pues encantada y deseando de aportar mucho valor y resolver muchas dudas que están ahí rondando en muchas cabecitas ahora mismo sobre este tema tan interesante que traemos. Sí, es buenísimo. Yo sé que va a traer mucha luz a muchas personas. En el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el tema del apego ansioso. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, según tu experiencia, ¿no? ¿Cómo vive la sexualidad una persona con apego ansioso? ¿Qué se diferencia? ¿Cómo lo experimentan? Te voy a compartir una metáfora. El apego ansioso vive la intimidad o la sexualidad como el que busca un manantial cuando está muerto de sed. Busca llenarse y busca conseguir esa validación, esa conexión con la otra persona. O sea, lo vive desde una sensación de que va a comprobar cosas. A través de las relaciones íntimas, el apego ansioso intenta validarse a sí mismo como persona o a sí misma y también intenta llenarse, ¿no?, de esa conexión, de ese amor que parece que siempre le falta. Porque el apego ansioso es un poco como siempre necesita algo más, siempre va buscando un poquito más. Y también lo vive precisamente por eso, pues con ese miedo, esa pequeña ansiedad o gran ansiedad, ya depende de los casos. También depende de las combinaciones, ¿no? No es lo mismo un apego ansioso que esté con un apego seguro que esté con un apego evitativo. Evidentemente las heridas ahí se disparan más. Totalmente. Y entonces, ¿qué necesitaría un apego ansioso en la cama para sentirse seguro o deseado, ¿no? ¿Qué es esa necesidad que tiene? Lo que necesita es mucha presencia. Y no solo física, sino también emocional. Entonces, básicamente es principalmente eso, presencia y conexión. El apego ansioso se relaja cuando comprueba que su deseo y su ser es validado. Por eso utilizan muchas veces lo que son las relaciones íntimas como una especie de barómetro. Creo que es más esa presencia emocional, ¿no? Realmente yo como ansioso, ¿no? Opino, sí, más que física es esa presencia emocional, puramente, claro. Puramente la presencia emocional. ¿Y qué suele ofrecer una persona con un apego ansioso en la intimidad? Una disponibilidad enorme, tanto a la hora de tomar la iniciativa como a la hora de ofrecer esa conexión, de crear momentos, ¿vale? Y también de aportar ideas, siempre está buscando gustar y complacer a su pareja. El ansioso siempre quiere ser validado. Su herramienta de validación, una de ellas es pues, precisamente esta conexión íntima, ¿no?, que se produce en el momento del encuentro sexual. Entonces, el apego ansioso siempre va a ofrecer mucha disponibilidad,
una disponibilidad enorme y también para dar placer. O sea, no solo para validarse a sí mismo o a sí misma, sino también ese quiero darlo todo porque quiero que mi pareja se abra y disfrute y así yo pues me siento mejor. Ahora, me viene una pregunta creo que bastante interesante sobre esto, pero antes te recuerdo que en todos nuestros videos en la descripción tienen los enlaces para los cuadernos de trabajo, tanto para un apego evitativo como para un apego ansioso, camino hacia un apego seguro, y además el enlace a nuestra web por si necesitan y quieren tener alguna sesión con nosotros de acompañamiento, poder comentarnos más en profundidad lo que están viviendo y nosotros poder transmitirles desde nuestra experiencia todo lo que estamos aprendiendo, estamos encantados. Me viene una pregunta, o sea, por demás interesante, porque nosotros exploramos mucho en nuestro canal la cuestión de comenzar a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo comencé realmente a entender todo esto y a cambiar cuando comencé a mirar hacia adentro, para comenzar a sanar. Hablamos de que el ansioso en la intimidad necesita sentir esa conexión emocional principalmente, ¿no?, de su pareja. ¿Cómo podemos solventar en esa parte íntima esa necesidad de sentir siempre desde fuera, ¿no? Porque yo fui entendiendo que necesito mirar hacia adentro para dejar de depender de cómo se haya levantado hoy Mariam, pero en el caso de la intimidad, ¿qué es lo que puede hacer el ansioso para no estar dependiendo de esa conexión emocional? Pues fíjate que la respuesta la has dado tú mismo al principio, ¿no? Has dado tu explicación, ¿no?, de cómo comienza a sanar. De la misma manera, enfocándose en sí mismo. En el terreno sexual estamos hablando de enfocarse en su propio placer, dejar de estar tan pendiente de su pareja, de si conecta, si no conecta. O sea, dejar de evaluarla, ¿no? De evaluar todos esos gestos, todos esos signos, ¿no?, que pueden ser señales de alerta incluso, cuando generalmente no tiene ni siquiera por qué ser así, pero el ansioso pues lo puede percibir ciertos gestos como una amenaza, ¿no? Cualquier gesto de, bueno, no sé qué pasa, algo he hecho mal, y simplemente a lo mejor pues, oye, que se le ha montado un tendón en la pierna. O sea, no tiene por qué tener nada que ver con nosotros, ¿no? En el caso, vamos, suponiendo, por ejemplo, ¿no?, en el perfil ansioso, no tiene por qué tener que ver conmigo todas las señales que emite mi pareja. Entonces, empieza a sanar el apego ansioso, empieza a sanar en la sexualidad, precisamente cuando se enfoca en sí mismo. Soy una persona que merece recibir placer, igual que mi pareja, y no me enfoco tanto en proporcionarle placer y ver que está todo bien, que está todo ok, y que se produce esa conexión. No, yo me olvido, me centro en mí, en mi cuerpo, en mis sensaciones y disfruto yo. Y luego ya... Ahora, creo que, porque me vino ahora, ¿no? Tiene que, justo ese campo, creo que puede ser o es el más complicado de trabajar para el ansioso. Porque no es lo mismo en el día a día, cuando estamos, no sé, cada uno con sus cosas. Sí, el ansioso que comienza a trabajarse puede pasar el día enfocado en sí mismo. Pero en la parte de la intimidad, creo que es un campo mucho más difícil. Porque ahí es como que se desvela mucho más la intimidad emocional y no depender emocionalmente del evitativo en este caso, creo que es mucho más complicado, es interesante. Es muy complicado precisamente por eso, porque lo que es un encuentro sexual es el momento de mayor vulnerabilidad, es donde nos desnudamos y no solo físicamente. Entonces, claro, cuando partimos, ¿no?, de una herida, como en el caso del ansioso, generalmente la que predomina es la de abandono, pues es exponer a su máxima expresión esa herida, ¿no?, esa vulnerabilidad, y todo lo que pasa se mide desde la herida, ¿no?, para ver si, oye, es que
si no lo hago bien o si mi pareja se desconecta, igual soy abandonado o abandonada. Entonces, claro, por eso es más difícil de trabajar, porque hay que ir mucho más hondo. Pero también, o sea, es más difícil, pero depende del punto de vista. O sea, parece más difícil, ¿no? En el sentido de que vamos más al core de la herida, vamos más a esa parte que está más oculta, más profunda. En el día a día, como tú dices, al final pues estamos entre nuestras tareas, tenemos muchas formas de evadirnos. En el momento de la intimidad, ¿cómo te evades? Estás cara a cara Eso es lo que iba a con la preguntar. otra persona, con tu herida, con tus emociones, ¿no? Que están surgiendo en ese momento. Entonces, en ese momento puede parecer muy difícil de gestionar, pero realmente cuando se empieza a trabajar desde ahí, porque precisamente la sexualidad da una información enorme y cuando se sana desde ahí, todo lo demás es mucho más fácil de resolver también. Qué interesante. Luego nos vas a dar todos esos tips. Porque en el día, es verdad, porque en el día a día el ansioso puede decir, bueno, me alejo un momento y me distraigo, me calmo yo y tal. Pero ahí es difícil, es difícil. No puedes huir. ¿No? Sí, mira, a mí me llama también mucho la atención, ¿no? Porque efectivamente, como el apego ansioso tiene esa necesidad de conexión, ¿vale? También, y esto lo hemos experimentado, el ansioso también puede perder el deseo. O llega un momento como que la intimidad para él ya es como, no, así no quiero, ¿no? Eso nos ha pasado. ¿Qué le puede hacer al ansioso que llegue a ese punto? Cuando el dolor supera de forma reiterada lo que son las expectativas que lleva al encuentro sexual. O sea, va con una expectativa de encuentro, ese encuentro íntimo, esa conexión profunda. Y si se va sintiendo abandonado, solo, o sea, estoy con un cuerpo, ¿dónde está la otra persona? O me siento invalidado, ¿no? Porque veo que la otra persona no está cómoda o no le apetece. Al final se van produciendo situaciones dolorosas, por eso, porque la herida se va abriendo. Estamos tocando esa herida de abandono, ¿no? Y esa herida también de rechazo, ¿no? Que también suele acompañar. Si el dolor reiteradas veces aparece, el deseo se apaga como mecanismo de protección, porque el deseo necesita dos cosas básicamente. Por un lado es juego, complicidad, eso todo el mundo lo sabe, pero también necesita seguridad. Si el momento íntimo se encuentra una situación en la que se siente totalmente vulnerable y dolido o dolida, evidentemente el deseo se va a apagar, porque ¿para qué voy a ir a un encuentro sexual si al final, más que placer, lo que voy a sentir es dolor? O voy a recibir un placer físico, que eso también pasa. Vale, me lo he pasado súper bien, he tenido un orgasmo, todo lo que tú quieras. Pero luego queda esa sensación como de vacío, como de... O incluso hay personas que se sienten utilizadas. Entonces, claro, ahí aparece el dolor de... Yo he ido con un objetivo más allá de conseguir placer, que era esa conexión y esa validación, ¿no? Que necesito desde mi herida, y me encuentro un vacío. Me encuentro ahí que sí, que vale, la parte física puede estar bien, pero no. Entonces el deseo se va a apagar. El deseo se desconecta si no hay una seguridad. Ahora, sí, el ansioso puede hacer un poco ese trabajo, ¿no? De no dependencia. Pero si la otra parte no hace su trabajo de un poquitín de dependencia, ¿cómo gestiona eso el ansioso en la intimidad? Si cada vez o la gran mayoría de las veces se va a encontrar con esas situaciones de supuesta desconexión, o es que es algo que se percibe, es algo que se siente. Sí. Estás en el momento y de repente sentís que eso, que se convierte, no sé, en un cuerpo, en un muñeco, en nada. Es muy difícil. ¿Qué hace el ansioso si la otra parte no gestiona lo que tenga que gestionar? Porque yo puedo hacer un poco ese trabajo de, bueno, no tiene nada que ver conmigo, esto, lo otro y aquello. Pero si en la mayoría de las veces me voy a encontrar con eso,
claro, el ansioso no puede hacer más. O tiene que convertirse un poco en evitativo y verlo solo como un cacho de carne, ¿o qué puede hacer? A ver, lo primero es fundamental trabajo individual, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Porque tenemos que saber diferenciar o hasta qué punto nosotros tenemos que llegar con nuestro trabajo personal individual con respecto a nuestras heridas, ¿vale? Luego también hay que hacer un trabajo de ponerme en la piel del otro, porque al ansioso también muchas veces se enfoca tanto en sí mismo, en su dolor, que se olvida de que la otra persona es un universo diferente y quizás simplemente comprendiendo cómo funciona ese universo deja de tomarse como algo personal toda esa ausencia o esa falta de conexión. Ahí es donde empieza un poco a poder relajarse y a centrarse, pues eso. Yo voy a un encuentro sexual a pasármelo bien y puede que haya momentos en los que sí surja algo de conexión con la pareja, ¿no? Y sobre todo sea evitativa, o puede que no. Pero lo que no podemos es cambiar a la otra persona. No. Eso es una decisión de la otra persona. Entonces, ¿hasta dónde puedo y quiero llegar yo? Es una decisión muy personal. Al final es un trabajo individual, pero sí es verdad que hay que poner ese componente de muchas veces dejar de mirarnos tanto a nosotros y mirar a la pareja y decir, vale, ahora entiendo, que sé que es difícil porque al final son dos mundos opuestos que se atraen en un principio y luego al final chocan porque es muy difícil entender a una persona que realmente tenga unas necesidades y unos comportamientos, digamos, en el otro punto, extremo, en el otro extremo. Entonces es complicado. Pero simplemente es cuando aceptamos y entendemos que no es una cuestión que tenga que ver conmigo, o sea, que el problema no soy yo, que si no me mira, que si no conecta, el problema no es que yo no sea suficiente, porque al final eso es lo que se activa dentro del evitativo, el no soy suficientemente atractivo o atractiva, no soy suficientemente querible, no soy suficientemente bueno o buena en habilidades. Muchas mujeres, por ejemplo, que tienen apego ansioso, se hipersexualizan precisamente por esto, porque no saben qué más hacer para sorprender, para captar esa atención y tener esa conexión que a lo mejor una vez sí existió. Porque una característica también es cuando son parejas así, ansioso, evitativo, al principio puede existir conexión, pero claro, luego como las hormonas y todo se va relajando, el evitativo al final va a volver a su ser y el ansioso va a volver también al suyo. Entonces la cosa ahí ya se va a diseminar, ¿no? Esa conexión, ¿no? Y cada uno va a volver un poco a su esencia, a su estado, a su herida. Bien. Sí, yo te quería preguntar un poco eso, ¿no? ¿Cómo afecta la herida de abandono, sobre todo a la parte de las mujeres en el tema sexual? Pues precisamente así. La herida de abandono es el miedo a me va a dejar, soy sustituible fácilmente además. Claro, es esa inseguridad. Eso realmente destroza la autoestima, ¿no? Tener esa percepción, no en sí el comportamiento de la persona evitativa, sino la percepción con la que yo observo todo lo que pasa. El ansioso, precisamente, ¿por qué el perfil ansioso es ansioso? Porque quiere controlar todo, está pendiente de todo, está alerta. Y la mujer, en ese sentido, pues, ¿qué hace? Doy más, y doy más, y doy más, y al final me pierdo. Hay mujeres que incluso empiezan a realizar prácticas que no las desean, que no les apetece, simplemente por ese miedo a que la pareja le abandone o se retire. Y pierden un poco su esencia. Eso al final, claro, pasa una factura bastante importante, porque cuando no somos conscientes, independientemente aquí ya si somos hombres o mujeres, pero sobre todo nos pasa mucho a las mujeres, cuando no somos conscientes realmente desde dónde tomamos las decisiones, incluyendo la parte más vulnerable que es nuestra intimidad, me puedo perder en complacer al otro, me puedo perder en los deseos del otro y puedo hacer cosas que en un principio no le doy mucha importancia,
pero mi cuerpo está sufriendo, mi cuerpo está cargándose de información de no me estás respetando. O sea, mi cuerpo empieza a lanzarme señales de, oye, es que realmente esto no. ¿Por qué? Porque lo decide mi mente desde el miedo, pero no desde lo que realmente esa persona desea. Y ahí es donde se pierde y luego vienen las disfunciones. Qué complejo todo esto. Sí, claro, es como una lucha interna, sí, lo entiendo perfectamente. ¿Y cómo, por ejemplo, podría expresar sus necesidades una persona con apego ansioso a su pareja? Sobre todo si es evitativa, que sabes que nos cuesta tanto la comunicación, porque claro, esto se tiene que hablar de alguna manera, ¿no? O cómo... Claro, el problema es cuando ya empezamos como a exigir o ya se ha creado un mal ambiente, pero ¿cómo podríamos evitar esto? ¿Cómo sería esa comunicación? La comunicación tiene que ser calmada, muy importante. Dejamos la ansiedad a una parte, dejamos ese miedo de me tienes que responder, me tienes que decir, dime la verdad, por favor. No, dejamos la ansiedad, nos calmamos y hablamos desde mi ser, pero desde el corazón. Y tampoco desde necesito. O sea, al evitativo, necesito es exigencia. Su cerebro lo traduce como exigencia y de ahí huye. Entonces, cuando hacemos esto así, o sea, cuando tú me miras a los ojos mientras estamos haciéndolo, yo conecto más, me excito más, disfruto más. Y, por ejemplo, si es un hombre, pues, oye, pues puedo durar más, te puedo también dar más placer a ti. Siempre enfocarlo desde ese punto de vista en común, beneficio común, y no como algo que yo necesito. Ya no se trata solo de no exigir. Evidentemente, si lo hacemos en plan reproche o es que fíjate cómo lo haces, a mí así no me gusta porque no conectamos y tal. El evitativo, como sienta rechazo a través de esos comentarios, y ya digo, también es una percepción subjetiva, siento rechazo, ¿por qué? Porque mi pareja no está cómoda, no está contenta con la forma en que yo lo hago, se va a sentir rechazado o rechazada. Entonces, simplemente me relajo, conecto con mi esencia y hablo del de nosotros. Oye, podemos hacerlo así. Y un truco extra, porque vale, esto suena muy bonito y muy tal, pero luego no es fácil llevarlo a la práctica. Entonces, la forma más fácil es a través del juego. A través del juego, ¿por qué? Porque como el evitativo, para que su deseo aparezca y para que no se sienta presionado o presionada y acurralado, necesita espacio, o sea, necesita sentirse libre. Entonces, si le pregunta directamente el ansioso al evitativo, y más si venimos con una historia, que suele ser lo que suele pasar, una historia detrás de reproches, de discusiones, de que lo que empezó bien acabó, no nos miramos en un par de horas o no nos hablamos en todo el día, cuando venimos ya, que ya el evitativo, ha acumulado toda esa información previa y está en modo alerta total, como decir, vamos a ver por dónde me cae la bomba después. Entonces, llegar y preguntarle directamente puede ser complicado porque incluso aunque vaya de corazón y con calma, va a decir, uy, ¿por qué? Porque sé que lo que yo responda puede dar lugar después a conflicto, sí, porque mi pareja ansiosa le va a estar dando vueltas. Entonces, he comprado un juego erótico, un juego que tenga preguntas, o lo podemos crear nosotros mismos, nosotras mismas. Creamos un juego y hoy en día es muy fácil porque en internet hay muchísima información y metemos muchas preguntas, acciones, que vaya intercalando y entonces es como, oye, ha salido esto, pero no te lo estoy preguntando yo, es que ha salido esto en el juego. Más indirecto, claro. Claro, y entonces hacerlo en un momento pues de distensión, ¿no? Un momento relajado, que estemos en ese momento de complicidad, de juego. Y en ese momento saca el juego y es como todo más natural. No es algo forzado, es que te estoy pidiendo información. Al final el evitativo o la evitativa va a decir, ya me está buscando información para analizarme y para ver por dónde me pilla. Y, a ver, ¿qué debería de entender una persona con apego ansioso sobre las necesidades, por ejemplo, de su pareja más evitativa? Porque eso también, bueno, lo que acabas un poco de comentar, ¿no?
entender que el otro también es un universo y también tiene quizás otro tipo de necesidades. Lo digo para que no se sientan tan abrumados, ¿no? Que igual no es tanto como se imaginan. ¿Qué necesitaría entender de las personas evitativas? Que el deseo en un perfil evitativo y en un perfil ansioso, aunque surgen de la fantasía y del juego, también hay una parte biológica, ¿no? Las hormonas están ahí hablando también, pero a un nivel, vamos a decir, más consciente, ¿vale? Y por diferenciar los dos perfiles concretamente, porque lo otro que he mencionado al final es aplicable a cualquier persona, el deseo del evitativo surge del espacio, de la libertad, de la no presión. Y el deseo del ansioso o ansiosa surge de la complicidad, de la conexión profunda. Entonces, entender que el deseo no surge desde el mismo sitio, surge desde sitios distintos. Vaya. Simplemente eso, y aceptarlo, que es complicado, sí, pero es simplemente aceptar. El deseo de mi pareja surge cuando se dan estas condiciones y no son las mismas que yo necesito. Cuando yo entiendo eso, también yo ya dejo de echarme la culpa por no hacer lo que necesita mi pareja. Sí, ahora es complicada esa parte, ¿no? De dónde surge el deseo de cada uno, luego el cómo gestionarlo, porque es verdad, nosotros lo hemos hablado muchas veces y recordando, yo siempre digo, ¿no? Echando hacia atrás de recordar conversaciones, películas o vivencias de personas conocidas o mías mismo, el ansioso, su deseo nace desde esa interacción, desde esa conexión, desde el día en sí, ¿no? Si su mujer o el marido, novio o novia, hubo un jugueteo previo durante el día, esa interacción va generando en el ansioso, ¿no? El deseo. Pero claro, el evitativo normalmente es, se me encendió la chispa, vamos, carne y se acabó, ¿no? Claro, ¿cómo gestionar eso? Sí, indudablemente iremos siempre a lo mismo, ¿no? A ese equilibrio que tenemos que tener cada uno. Pero aún así vuelvo a que es muy complicado, ¿no? Porque el ansioso necesita, a mí mismo me ha pasado, yo mismo se lo he dicho muchas veces a Marianne, a mí me quita un poco las ganas de, no me miro en todo el día y de repente por la noche me dice, bueno, ¿qué? Yo digo, ¿qué de qué? No, así tampoco es, así tampoco es. Lo exagero, pero bueno, así, la esencia. Pero básicamente, lo exagero, pero básicamente. Claro, y el ansioso puede llegar a ese punto, ¿no? De decir, claro, su pareja evitativa le dice, bueno, ¿qué? ¿Vamos a la cama o qué? Y el otro, pues no, la verdad que no quiero, me voy a dormir. Porque no hubo nada. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo sobrelleva un ansioso hasta que el evitativo comience también quizás a probar, a experimentar, a sanar? Es que muy difícil esa parte. ¿Cómo lo sobrelleva el ansioso? Ahí es fundamental que ambos se pongan de acuerdo para crear espacios de comunicación y de intimidad que no incluya un contacto directamente genital. O sea, espacios pues de unas caricias. Mira, a un evitativo, una evitativa, la conexión le cuesta mucho trabajo. Pero ahora tú dile, mira, que te voy a dar un masaje, no te va a decir que no. Entonces es un poco como ir trabajando esa parte, ¿no? De acercamiento, ¿no? De ir buscando intimidad, pero sin un objetivo sexual. Entonces, crear esos espacios, pues cada día o con una frecuencia, bueno, ya depende del estilo de vida de cada pareja, pero con una frecuencia que sea fácil de llevar y que no implique presión para ninguna de las dos partes.
O sea, que no sea como una obligación para el evitativo y tampoco que sea como una prueba de a ver si hay conexión o no hay conexión para el perfil ansioso. Simplemente creamos un espacio de autocuidado mutuo y disfrutamos. Y ya está. Porque al final, hablando desde el punto de vista ansioso, ¿no? El ansioso igual creo que normalmente a lo largo del día, ¿no? Porque es ese juego que se va generando, ¿no? Igual simplemente necesita eso, una mirada durante el día, un abrazo, una caricia. Ya se va creando esa conexión. Entonces, llegado el momento, no es que hay que preparar nada, ni programar nada, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque ya existe inconscientemente y sutilmente ese juego. Por eso, es que fíjate lo que has dicho, se va creando, porque para el ansioso se crea de forma natural, porque como necesita esos pequeños feedback, detalles, sí. Claro, de la pareja, pero por eso yo he dicho que hay que crearlo. Hay que crearlo. ¿Por qué? Porque el perfil habitativo no lo necesita. Entonces puede estar todo el día 100% en su mente, en sus tareas, y no se acuerda, porque no lo necesita. Entonces, claro, hay que hacer un espacio en común, a concretarlo, a pactarlo, ¿no? Y decir, pues, oye, vamos a dedicar 20 minutos a, no sé, darnos unos masajes o te voy a dar un masaje en los pies. Cualquier cosa que resulte placentera para ambos y que genere ese momento de intimidad antes de... ¿Por qué? Porque así el perfil ansioso se va a sentir más tranquilo porque recibe en parte esa conexión, ¿no? Y el perfil evitativo se relaja. Pero hay que crearlo. Como esperemos a que se vaya creando... Solo. Si estás con un perfil parecido a ti que necesita conexión, perfecto, pero es que si no, no se va a crear solo. Claro. No va a aparecer. Y, a ver, en relaciones, sobre todo quizás las que llevan más tiempo, yo creo que son etapas, no sé si le pasará a todo el mundo, pero creo que se experimentan como esa falta de deseo, ¿no? Hay etapas que igual, pues por el estrés o por lo que sea, vas perdiendo como ese deseo. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Porque, claro, ¿qué pasa cuando uno de los dos está como más apagado sexualmente? ¿Cómo podemos lidiar? La atracción y el deseo, simplemente hay que dejar que se cree ese espacio, ¿no? O sea, crear, mejor dicho, ese espacio. Y siempre hay que empezar de menos a más. O sea, nunca vamos a ir directamente a la parte sexual o genital. Tenemos que ir poco a poco. Entonces hay que ir recuperando el contacto, hay que ir recuperando el placer, pero no tiene por qué ser placer sexual, placer genital. O sea, el placer de las caricias, el placer de un beso, el placer de, oye, pues ver un poco de una película que me motive en ese sentido, y buscando un poco activar el deseo de esa forma suave y progresiva. Incluso en varios días, o sea, me refiero que Sí. es como ir como enfocándonos Sembrando. en vamos a reconectar ahí, ¿no? Sí, es que claro, depende de cómo sea el nivel de desconexión o el nivel de que el deseo, digamos, el tiempo que lleve apagado, ¿no? También es que el tema del deseo es muy complejo, sobre todo el deseo femenino es súper complejo, afectan muchísimos factores. Entonces, claro, no es algo que se solucione rápido. Bueno, era otro tema también delicado, ¿no? Que sería, pues, en el tema, no sé, de haber experimentado una infidelidad, ¿no? ¿Cómo lo experimenta una persona con apego ansioso? En el caso, quizás, pues, de volver a retomar esa relación, ¿no? De querer igual perdonar esa infidelidad, pero yo creo que eso también te crea una herida aún más profunda, ¿no? ¿Cómo lo experimentan? O sea, una infidelidad para cualquier persona que esté en un modelo de relación en la que hay un pacto, ¿no? de fidelidad, ¿no? Evidentemente que se produzca
es una traición, ¿no? Pero no lo va a vivir igual, por ejemplo, un apego evitativo que puede superarlo mucho más fácilmente. También aquí van a entrar muchas cuestiones, porque aquí van a entrar también creencias, valores, educación, van a entrar muchos valores. Pero emocionalmente, un perfil evitativo lo puede superar mucho más fácilmente porque tiene más recursos, precisamente por eso, por esta distancia emocional, puede que no le afecte tanto, pero para un apego ansioso es abrirle la herida en canal. Es un dolor súper profundo e insoportable. Entonces, para un perfil ansioso, una infidelidad es un hachazo totalmente a su autoestima, porque va a entender la infidelidad no como un momento de que la pareja se permitió un juego o un momento de placer con otra persona. No, su interpretación es no valgo y en cualquier momento me van a sustituir y me van a abandonar. O sea, le toca de lleno lo que más le duele, su dolor más profundo y su miedo más profundo. Normalmente en esos casos la persona ansiosa luego en la parte íntima puede experimentar mucho de evitación, ¿no? Bloqueo, de no poder entregarse porque está continuamente ese bloqueo de la infidelidad. Claro, pero porque se activa ese mecanismo de protección, ¿no? Al haber sufrido tanto, ese dolor tan profundo, el deseo se congela. Y entonces, claro, empieza a generar un mecanismo también de evitación. ¿Por qué? Porque si intimar con mi pareja me recuerda este evento que para mí ha sido tan doloroso. Ahí hace falta muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Sí. Y tiempo. Sí, luego también se puede dar otro caso. Se puede dar el caso, pues, de la pareja que por no perder a su pareja, independientemente de que haya sucedido el evento, ¿no? La infidelidad en sí, digamos como que anule sus propios sentimientos, se hipersexualice y diga, vale, si mi pareja necesita explorar más allá, pues me pongo una venda en los ojos, y acepto. Acepto, aunque a mí me esté rompiendo por dentro. Pero claro, eso anula su propio deseo. Anula su propio deseo porque es su forma de protegerse del dolor. Nuestro cerebro nos va a proteger del dolor. Nos hemos encontrado muchísimos casos de personas hasta el punto de normalizarlo muchísimo ese tipo de situaciones. De parejas normalmente evitativas que se dan el permiso de buscar validación externa y la pareja ansiosa de justificarlo, normalizarlo muchísimo por miedo al abandono. Sí, el miedo al final controla las decisiones. O sea, casi todas las decisiones que tomamos tienen un fuertísimo componente emocional, pero el miedo dirige nuestras vidas si no le ponemos conciencia. Y esto pasa mucho, sobre todo cuando el perfil ansioso son mujeres. Generalmente, muchas mujeres agachan la cabeza y siguen adelante y entonces se desconectan de sus emociones. Se tienen que desconectar porque si no sufren. Es imposible, claro. Es imposible. Y claro, entran en la justificación de buscar una excusa, ¿no? En el caso concreto, como digo, de mujer ansiosa y que sea el hombre el que haya cometido la infidelidad, bueno, es que los hombres tienen esa necesidad, ¿no? O es que realmente no había emoción ahí, no había... Pero es una forma de invalidar su dolor. Si invalidas algo que te hace daño, primero no lo sanas y tampoco le pones conciencia para trabajarlo. Eso al final es una bomba de relojería para la pareja y también para la propia persona. ¿Qué papel juega la autoestima en el deseo de una persona? Pues la autoestima es fundamental, porque ¿desde dónde me comparto yo? Una persona que tenga una buena autoestima va a ir a dar, no a llenarse. Va a ir a recibir placer. O sea, una cosa es me permito recibir placer y otra cosa es necesito llenarme.
Necesito llenarme de que me digan que soy sexy, que soy atractiva, o sea, todo lo que yo no me digo a lo largo del día, pues porque me veo con michelines, porque me veo patas de gallo, porque me veo que no me gusto, pero necesito que otra persona venga y me lo diga. Entonces, cuando hay una baja autoestima, la baja autoestima yo siempre digo es como un agujero negro, absorbe lo que hay alrededor. No, incluso nos absorbe a nosotros, a nosotras mismas, ¿no? Si no la trabajamos. ¿Por qué? Porque se vuelve dependiente. Al final una persona que tenga una baja autoestima va a caer en una dependencia que le va a llevar pues, a hacer cosas que realmente no desea. Se va a perder en el otro. Muy, totalmente. Y bueno, sabemos que nos ven también muchas mujeres, también en nuestras edades, ¿no? La mediana edad. ¿Qué papel tienen los desequilibrios hormonales, ¿no? En la mujer, en la época de perimenopausia y todo esto? Porque esto también hay que ser conscientes de que esto sucede. Sí, sucede y claro, esto viene a complicar el juego. Este es otro nivel más alto de dificultad. Porque claro, si encima tenemos una relación de pareja que ya de por sí es complicado que encajemos, pues por personalidad, por estilo de apego y demás, encima vamos a sumarle el desequilibrio hormonal, que afecta muchísimo a todo el tema del deseo. Por ejemplo, en pareja, ¿no? Donde hay una persona ansiosa y suponiendo que la parte evitativa sea la mujer, no hay conexión emocional, pero es que encima la parte biológica también, digamos que se va apagando. Entonces, claro, le cuesta más al perfil femenino evitativo, le cuesta más conectar con el deseo precisamente por eso, porque no lo encuentra por ahí ni tampoco por el otro sitio. ¿Esto quiere decir que no lo va a poder encontrar? Por ningún lado. No, si lo encuentra. Pero claro, hay soluciones. Si hay solución, es verdad que hay que trabajarlo un poquito más porque hay muchos factores que afectan al deseo, pero también muchas formas de activarlo precisamente por eso. Pero estamos diciendo que dos de los bastiones, ¿no? fundamentales que sostienen el deseo femenino, si no están o están bajo mínimo, tenemos que tirar de otros recursos. Entonces, al final, lo que ahí hace falta, hoy en día hay muchísima información, pero es que no basta con una información sexual, con una educación sexual, no basta con, pues, oye, me leo un libro de autoayuda o me veo vídeos. No, hace falta un acompañamiento emocional, una guía que te vaya diciendo paso a paso y que vaya analizando, pues, todos tus rasgos, todos tus bloqueos, y que te vaya enseñando poco a poco a autodescubrirte emocionalmente y sexualmente hablando para encontrar esa forma de recuperar el deseo. Porque definitivamente cuando entramos en etapas, sobre todo ya cuando entramos en menopausia, o aunque no sea natural, ¿no? Sea una menopausia pues, por una intervención ginecológica, por ejemplo, hay un antes y un después importante, muy importante para la mujer. Y no se resuelve solo. Y no es cuestión de resignarse tampoco, porque mucha gente dice, vale, ya está, o sea, esto es lo que hay, me resigno. No es resignarse, pero tampoco es, bueno, vamos a dejar pasar el tiempo. Si dejamos pasar el tiempo, el problema se va a instalar, se va a agravar, porque la parte biológica no vuelve hacia atrás. Tenemos que tirar de otros recursos que la mayoría de la gente no conoce. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, 1 o 2 ejemplos nos puedes dar. A ver, mucho autoconocimiento, mucho autocuidado, así a grandes rasgos. Pues aprender a meditar, pero de forma específica, meditaciones específicas que despierten nuestra sensualidad. Trabajar nuestra autoestima, pero no la autoestima general solamente, autoestima erótica. Todo esto es un proceso que al final, como es muy personalizado porque tiene que ir muy en coherencia con lo que le gusta a esa persona, lo que siente, lo que piensa, cómo vive la sexualidad, cómo se relaciona con su cuerpo. Entonces, claro, es como hay que hacerlo muy a medida. Pero básicamente es eso, autoestima erótica, autodescubrimiento,
conectar muchísimo con el cuerpo, muchísimo. Y bueno, hay muchas técnicas también, filosofías como el taoísmo o el tantra. Han dejado herramientas fantásticas para conseguir esto de una forma bastante interesante. Por resumirlo rápidamente un poco lo que he entendido en tu explicación, una mujer ansiosa y en esa etapa hormonal, podemos decir que en cierta manera puede ser más llevadero porque emocional y mentalmente sí que puede seguir activa en el deseo, pero hormonalmente baja un poco, ¿no? Pero con trabajo, puede existir un equilibrio. Uh-huh. Pero una mujer evitativa que mentalmente y emocionalmente hablamos que puede vivir, digamos, gran parte de su intimidad en desconexión, cuando llega a esa etapa hormonal, sería un trabajo descomunal, porque es una desconexión por las dos partes, mental y emocional y hormonal. Sí, hay más trabajo, pero también hay otras vías de solucionarlo. Pero efectivamente hay más trabajo, porque sobre todo, hablando en general, ¿no? Porque esto al final no es una cuestión de géneros, pero bueno, en general es verdad que las mujeres, la conexión emocional en el aspecto sexual es súper importante. Pero como para el apego evitativo no lo es tanto, claro, ahí estamos. Si dijéramos que el deseo es como una mesa y tiene varias patas, si quitamos las patas principales, claro, nos va a costar más trabajo, pero sigue habiendo otras patas que se pueden trabajar o incluso construimos una nueva, no pasa nada. Sí, yo hablando desde mi experiencia, como es ex-evitativa o bueno, en un proceso, sí, desde luego que estamos hablando para parejas ansiosas, parejas evitativas, pero siempre proyectando que vamos a trabajar nuestras heridas, vamos a hacer cambios excepcionales y vamos a vivir las relaciones y nuestras propias experiencias de una manera mucho más potente, ¿no? Entonces yo lo puedo decir, de verdad, a las evitativas o a los evitativos, o sea, no nos imaginamos la cantidad de información y de experiencia que nos estamos perdiendo cuando vivimos en nuestra evitación. Y cuando empiezas a abrirte, cuando empiezas a conectar con tus emociones, con tu cuerpo, con tu seguridad, porque al final es como una falta de seguridad. Entonces, te digo que bueno, que no sé, si estábamos viviendo un 50% de nuestra capacidad, experimentar el 100%, se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, que todo lo que venimos a hablar aquí es precisamente para que salgamos de ahí. O sea, que no tengamos miedos y que vamos a experimentar y vamos a vivir la vida como nunca nos habíamos imaginado. Y fíjate que aún nos queda camino, pero yo ya lo estoy experimentando. Entonces, bueno, que no tengan miedo. Y no sé, bueno, pues por ir un poco ya cerrando un poco el tema, ¿qué señales mostrarían que estoy empezando a sentirme más seguro, ¿no? En la vida íntima? ¿Cómo se experimenta esa seguridad en las relaciones? Porque ya dejas de estar pendiente tanto del placer de la otra persona y estás más en ti. Porque lo vives desde un estado de relajación, de me permito recibir pues simplemente porque sí, porque me lo merezco, porque mi cuerpo se lo merece, y no tanto desde la necesidad, esa necesidad de ay, a ver si consigo la conexión, no me ha mirado en todo el día, a ver si consigo 5 minutos, porque es esa chispita, esa gasolina, ¿no?, que yo necesito para quedarme tranquila o tranquilo dentro de la relación de que, bueno, parece, todavía me quiere. Entonces, claro, ahí es cuando se empieza a disfrutar. ¿Por qué? Porque ya aparece esa tranquilidad, ¿no?, de decir, voy a disfrutar, me da igual la otra persona, no estoy pendiente, o sea, estoy pendiente de mí, todo está bien, tengo esa confianza, todo está bien. Y oye, y si no está bien, tampoco es algo que yo pueda controlar. O sea, no sirve de nada estar hipervigilante. De hecho, al evitativo encima eso le aleja más. Totalmente. ¿Y qué mensaje le darías a una persona con apego ansioso que no se siente deseada, que no se siente vista? ¿Qué le podríamos decir un poco para ir cerrando todo esto? Que no necesita que nadie
la valide o le valide. No necesita de nadie que le diga que es atractivo o atractiva. No necesita a nadie. Simplemente se tiene que coger, mirarse al espejo y decir: merezco amor, merezco placer, me lo permito y yo me lo doy primero. Eso es lo que yo le diría, que empiecen por sí mismos o por sí mismas primero y lo otro ya llega solo. Sí, y ponerlo en práctica, ¿no? Experimentarlo, quizás empezar esto que le estás transmitiendo hoy, ¿no? Empezar a decir, bueno, pues voy a darme cuenta de ese diálogo interno que no nos damos cuenta, pero está ahí, ¿no? Cuando nos hacemos conscientes es cuando empezamos a escuchar nuestras propias voces, que a mí me pasa. Yo a veces que digo, pero esto estoy pensándolo ahora y te das cuenta, ¿no? Y dices, no tiene sentido. Pues es lo mismo, ¿no? Y quizás desde esa propia validación se dé cuenta de que está disfrutando mucho más, que su pareja está mucho más relajada, está mucho más entregada, ¿no? Y que al final es experimentarlo por uno mismo. Así que bueno, no sé si te queda a ti alguna pregunta más, aprovechando que tenemos aquí. No. Ya la vamos a aprovechar y vamos a hacer otro podcast para hablar sobre el tema íntimo, pero del evitativo. Del apego evitativo, Así sí, que la aprovecharemos bastante. Así que bueno, si quieres decir a la audiencia pues dónde te pueden encontrar, porque bueno, tú tienes también tus redes, también trabajas con parejas, así que ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, me podéis encontrar, ¿no? Soy Marien Figueredo, ¿no? Como me han anunciado al principio, y en redes sociales como Sexnatur. Sexnatur, acabado en R, que hay gente que le añade una E al final, o como Marien Figueredo también. De las dos formas me podéis encontrar. Y vamos, básicamente eso, trabajo parejas, pero también individualmente, hombre, mujer. Y mi trabajo está muy centrado precisamente en eso, en encontrar ese bienestar emocional, como descubriendo los bloqueos que tengo, conociéndome, entendiéndome, sanando mi herida, y entonces la sexualidad florece por sí misma. Qué bueno. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y poco más. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De nuevo, muchísimas gracias a Marien por transmitirnos y compartirnos esta sabiduría que es muy importante comprender y comenzar a poner en práctica, comenzar a experimentar, que es al final lo que nos da la sabiduría para poder sanar y mejorar nuestras relaciones. Así que poco más. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.